Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer como siempre que nos acompañe. Hoy ya estamos en día jueves 28 de septiembre. El día de ayer fue un día bastante movido en el tema de reforma al sistema de pensiones y hoy hemos querido invitar a la diputada Lorena Peña. Ella es del grupo parlamentario del FMLN, primera vicepresidenta de la Honorable Asamblea Legislativa y también la presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Bienvenida Lorena, buenas noches. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia de Gente Ve. Bueno, vamos a intentar hacer un análisis a profundidad. Sabemos que es poco tiempo, sin embargo, queremos poner en contexto lo que el día de ayer ocurrió en la plenaria de la Asamblea Legislativa y para ello tenemos la nota de Mario Zelaya. Pese a los argumentos de la derecha durante las negociaciones para la reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones, en el que se insistía que no era viable una pensión vitalicia, como lo proponía el FMLN y el gobierno, al final quedó demostrado que sí se podía. La pensión vitalicia se mantiene. No se ha reducido ninguna de las prestaciones y se ha hecho un ejercicio muy creativo, pero como digo, un ejercicio creativo. De la misma forma, quedó demostrado que si buscaban incrementar la cotización del trabajador, era factible regresarle a los trabajadores una vez se jubilaran, y no que este 5% quedara en las arcas de las administradoras de fondos de pensiones, luego de 20 años de estar recibiendo la pensión. Pero entonces hubo una propuesta del FMLN de que eso, ya que ayudaba a solucionar el problema del alivio fiscal, al final, cuando se jubilen, se le compense ese 3% restante a la hora de su jubilación y eso le va a aumentar también el monto a distribuir. El 5% primero se regresa en su totalidad y además con una rentabilidad a aquellas personas que no pasaron a cumplir con los requisitos para pensionarse de vejez, que para decirlo en números anda en la vida real en alrededor del 50-55% de las personas. Pero aquellas personas que gozan del beneficio de la pensión de vejez tendrán garantizada en un 100% la pensión vitalicia. En la mesa ad hoc, los diputados del FMLN sostienen que lograron romper el bloqueo que mantenían los diputados del bloque de derecha. A pesar de los intentos por esconder y ocultar y no devolverle los fondos a los trabajadores, pudimos demostrar que eso no era justo y hemos defendido a las nuevas generaciones, especialmente a todos los trabajadores activos, les hemos evitado la posibilidad de que pierdan sus ahorros. Con el cambio en el mecanismo de cotización, significa una mejor pensión para los trabajadores. Las pensiones de la población van a mejorar. Antes la población hacía su ahorro de 10.8%, ahora lo va a hacer arriba de 11%. Y lo más importante es que todo lo que coticen los trabajadores va en beneficio de los trabajadores. No hay nada que se queda fuera de los beneficios de los trabajadores. Era la 1:14 de la mañana del jueves 28 de septiembre, cuando fue aprobada la reforma de la ley SAP con 74 votos. Inmediatamente fue enviado a Casa Presidencial para que este se convirtiera en la brevedad posible en ley de la República. Ya ha sancionado el decreto de las reformas a la ley de pensiones, que es el decreto número 787, junto con el señor ministro de Hacienda. Entonces ya tenemos, ya nos harán llegar también la certificación del diario oficial y el tomo que sale publicado este día. Bueno, fueron meses de debate sobre esta necesidad de una reforma integral al sistema de pensiones. Hubo presión de trabajadores y trabajadoras, hubo una postura firme de parte del FMLN. Con esto se logra la aprobación a esta reforma con 74 votos a favor. Diputada Peña, yo quisiera que nos compartiera a la audiencia de Gente Ve cómo se desarrolló esta ardua jornada. Estamos hablando que llegaron a la madrugada. Y además,
quisiéramos su opinión con respecto al consenso que se logró, a la correlación política que se pudo lograr con esta reforma. Bueno, buenas noches. Ha sido una larga jornada, no solo al final, sino durante todo el proceso de debate de las pensiones. Realmente lo que votamos ayer es producto de un acuerdo de la mayoría de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, donde se avanza sustancialmente hacia un sistema de pensiones más justo y se crean las bases para a futuro poder tener más equidad y una mejor prestación en términos generales, pero hay un avance importante ahora. No es la propuesta de Asafondos, tampoco es la del FMLN y el gobierno, sino que se extrajo prácticamente lo mejor de cada una. Y creo que hemos producido una buena reforma que, como nos propusimos, mejora el ahorro, mejora la pensión, no permite que las AFP ni nadie te lo manosee o te lo pierda, y te permite además mayor sostenibilidad en el tiempo de este sistema previsional. Y se logra reducir, digamos, las diferencias entre las pensiones mínimas y las famosas pensiones VIP que todo el mundo ha comentado en este debate. Antes de pasar a profundidad a los puntos que contiene esta reforma, quisiera que nos explicara por qué es necesaria esta reciente reforma al sistema de pensiones, por qué se buscó reformarlo y no dejar como estaba. Bueno, este sistema colapsó en el 2001, porque tal como había sido planificada la privatización de las pensiones, estaba diseñada para que fuera absolutamente insostenible, basada en el individualismo, la no solidaridad y el ahorro individual. Y el ahorro individual por sí mismo no es capaz de dar una pensión vitalicia a las personas, a tal grado que la pensión era en el 2001 $140 y aún así ni para pagar eso había ya capacidad en el 2001. De ahí para acá hemos venido en un proceso de endeudamiento que llegó a ser 13.000 millones de dólares son, creo, 13.000 millones de dólares, y cada año la deuda iba a ser mayor, y esto venía reduciendo el espacio fiscal para los programas que el gobierno tenía que impulsar, porque las AFP diseñaron quedarse con las ganancias con arena, ¿verdad? Y pasarle los costos al Estado. Entonces eso era insostenible. Y por otro lado, por más que nos endeudamos, no genera pensiones dignas. Entonces había necesidad de una reforma. Esta reforma al sistema de pensiones se ha estado comentando que asegura el aumento al ahorro, la rentabilidad de los ahorros, que va a permitir mejor pensión. Y quisiéramos que nos contara el contenido de la reforma, detallarnos sobre en qué se lograron acuerdos, por ejemplo, en el tema de una mejor pensión, y etcétera. Una cuestión importante es de que se sube la cotización y va destinado para la pensión del trabajador el, vamos a ver, 11.1%, quiero ver, 1.9, sí, el 2, a ver, ¿cómo estoy como desvelada? El 13.1%. 13.1, sí. El 13.1% de la cotización va para la pensión del trabajador y 1.9 es comisión. Ese es un primer gran éxito, porque las aseguradoras y Arena solo le querían dejar el 8%. Y era toda la campaña de denuncia que teníamos de que no podía ser que íbamos a cotizar 15 y ahorrar 8. Entonces ahí hay una cuestión muy importante, ¿verdad? Porque se logra que la comisión se disminuya y el resto se convierta pues en ahorro de los trabajadores. Eso es importante.
Otro tema importante es que se abre una cuenta individual y una cuenta colectiva. Y una cuenta colectiva donde hay un registro de los aportes de cada afiliado y un registro de su rentabilidad que se le va a reconocer, ya sea que pida el dinero por devolución o ya sea que complete los requisitos para pensionarse. Esto era un punto muy importante para nosotros. Es que la garantía del ahorro de la cuenta. Es la cuenta colectiva, que se llama cuenta de garantía solidaria. Okay. Pero ahí el aporte del trabajador cumple dos funciones. Una es ahorro individual, otra contribuye al pago de las pensiones de los que ya están jubilados. Y entonces se crea, en cierto modo, un mecanismo de solidaridad intergeneracional, pero sin que los cotizantes pierdan lo que aportan a ese fondo, ¿verdad? Y ese fondo tendrá el registro del ahorro de cada quien y su rentabilidad, y se le va a pagar desde el primer día que cobre su pensión o si pide la devolución. Eso es muy, muy bueno. Por otra parte, es bueno decir de que se mejora la tasa de reemplazo, por lo tanto, del cotizante al tener más ahorro. Y se garantiza, al dividir este 5% en un fondo de longevidad y en el otro fondo de refuerzo al estimado de la pensión, se garantiza que la pensión no caiga al final del tiempo, como ocurre ahora, que con la renta programada, cuando se te acabe el ahorro, cae al final del tiempo a la pensión mínima. Ahora te van a estimar un promedio y se sostiene la continuidad con lo que se llama la garantía de longevidad, que está ahí. Y la pensión por invalidez y sobrevivencia también era un punto de la propuesta, ¿verdad? Y mejoró muchísimo, porque en la propuesta de la derecha, invalidez y sobrevivencia venían absolutamente disminuidas, pero con el debate que tuvimos, pues han mejorado y se logró tal como lo había planteado el FMLN. Ahorita te doy la tasa de invalidez como queda, por aquí la tengo. Invalidez y sobrevivencia. Invalidez. Ya hablamos del costo de pensión de longevidad, ¿verdad? Que sí. Queda también en un punto para los trabajadores, 2%. Y hablábamos de la pensión por invalidez y sobrevivencia. Ahorita te doy los datos. Estamos hablando de que se aumentan beneficios, sí, ¿no? Sí, se aumentan. 50% sí. por invalidez total y fallecimiento y 35% para invalidez parcial, que no había, según esta información que yo tengo. Y aquí la estoy buscando en el articulado para leértela, pero... Que es bien grande, al final hay como 3 dictámenes. Son 4. 4 dictámenes, yo no tuve tiempo de leer todo, realmente son 14 páginas por dictamen, pero lo importante es que también hay una reducción de la comisión de las AFP. Las AFP reducen en 0.3 su comisión, ¿verdad? Y esto va a aumentar el ahorro de las Eso va para el ahorro. Finalmente también se logra un cierto equilibrio, ¿no?, entre la deuda y el flujo fiscal. Es que ahí lo que ocurre es que se hace una reestructuración de toda la deuda previsional. Entonces, por un lado, porque vaya, antes nos pedían que subiéramos la rentabilidad, que el gobierno pagara los certificados con una mayor rentabilidad, pero eso implicaba prácticamente quebrar al gobierno, porque la deuda acumulada por la privatización es enorme y no había capacidad de dar ese salto. Pero en la reestructuración de la deuda que se ha hecho, tanto los bonos emitidos anteriormente sube su rentabilidad y los nuevos por emitir van a ser al 6%. Entonces eso es otra cosa que va a incrementar también el ahorro de los trabajadores, ¿verdad? Porque van a tener más rentabilidad sus fondos. Entonces, esa es una mejora. Y la otra es de que en la misma reestructuración, al lograr una reestructuración a 30 años
y con 3 años de gracia para las antiguas emisiones y 5 años para las nuevas, eso prácticamente hace más manejable los flujos para pago de la deuda. Y en la medida en que hay una colaboración intergeneracional para pagar a los actuales y futuros pensionados del sistema privado, el nivel de endeudamiento del gobierno disminuye sustancialmente. Según estimaciones iniciales, por ejemplo, solo el pago de los optados del sector privado, que así se llaman, costaba para el otro año, solo esa parte, casi $300 millones que no van a ser emitidos en certificados el otro año. Ah, bastante. No, es un ahorro importante. Es un ahorro importante. Vamos a hacer la primera pausa y al volver quisiéramos, aquí nos están preguntando a través de las redes sociales, que los que cotizamos como trabajadores pagamos un aporte para el servicio del Seguro Social y los pensionados también lo hacen del aporte de su pensión. Ahora con la reforma la pregunta que nos hacen es, ¿quienes se jubilen tendrán la opción de decidir si quieren cotizar para recibir el servicio del Seguro Social o no? Esto lo vamos a preguntar más bien nos va a contestar la diputada en el siguiente bloque. Ya regresamos. Sí. Bueno, estamos conversando con la diputada Lorena Peña, estamos hablando de lo que ocurrió ayer, este primer logro de una reforma al sistema de pensiones, y la pregunta de nuestros televidentes es que si quienes se van a jubilar van a tener la opción de decidir si quieren cotizar para recibir servicio de seguro social o no. A ver si nos explica. Bueno, los que se jubilan pagan seguro social y se les descuenta de su pensión, ¿verdad? Eso es importante. Pero ahora también está la opción de que si tú pides tu devolución y no tenés el tiempo para pensionarte, podés dentro de tu devolución separar para pagar el seguro social y tener derecho a este servicio, cosa que no existía antes. Pero los pensionados sí, y es prácticamente obligatorio. Otra cosa que me parece importante decir es que las tasas de reemplazo van a oscilar entre 45 y 55%, mientras que ahora libre de los optados la tasa máxima era 42%, ¿verdad? Le pusimos tope a las pensiones hasta $2,000, ¿verdad? Eso, el techo de las pensiones. Hay una inquietud en las personas. La información que recibimos es que había gente que tenía hasta $6,000 y $8,000 de pensiones, mientras que otras pensiones con apenas $300, $400. Sí. Este techo a las pensiones, ¿cómo quedó al final? Quedó para $2,000 para los nuevos jubilados. Y a los antiguos que pasen de $2,000 se les pedirá una contribución del 10% para ese fondo solidario para el pago de las pensiones en curso. Y esto es hasta que terminen este tipo de pensionados, supongo, sí, pero bueno, sí, ya hay un 10% de contribución. También aquí te quería comentar algo de que los beneficios por invalidez y sobrevivencia en realidad se incrementaron, ¿verdad? Han quedado mejor de como estaban y se aumentaron en 50%, como tú me decías, en invalidez total y fallecimiento, y 35% para invalidez parcial, respecto de la propuesta de la oposición. O sea que es más alto que la propuesta de la oposición, ¿verdad? Más alto. El otro tema importante es de que se logra, digamos, una sostenibilidad más segura
para los próximos 50 años, creo yo, 30, 50 años. Sobre el tema del Fondo Solidario, ¿cuáles son los acuerdos? ¿A qué se llegó con este tema del Fondo Solidario que parecía que es algo que no se aceptaba de ninguna manera? Nosotros le llamábamos Fondo Colectivo de los Trabajadores y ellos cuentan de garantía solidaria, pero la diferencia entre nuestro fondo y el de ellos es que ellos se llevaban ese dinero. Ahora ese dinero va a regresar a los trabajadores. Es el 5%, ¿verdad? Es ese 5%. Ajá. Y el 4% más el 8% del aporte ahorrado a lo largo de su vida laboral. Es como... Ahora, si se termina este fondo solidario, ¿cómo queda la gente? Queda tu pensión vitalicia, porque el fondo solidario no se va a terminar, porque es alimentado por los cotizantes. Y ya quedó estipulado. Quedó estipulado. Y el gobierno va a compensar lo que hoy aportan para pagar a los viejos pensionados. Es decir, que el gobierno va a contribuir con ese fondo tal como lo habíamos planteado en el fondo colectivo. Ahora, tras la aprobación de esta reforma al sistema de pensiones, también con 55 votos, aquí me corrige si tengo mal el dato, se aprobó la reforma a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales. Vamos a ver la siguiente nota que nos pone en contexto este tema. Fueron 3 dictámenes los que votaron durante la madrugada del jueves los diputados en la Asamblea Legislativa, dos de estos están relacionados con la reforma a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales y el otro a la emisión de $169 millones. Tomás, hay un transitorio al fideicomiso de obligaciones previsionales que se va a votar ahorita y hay un decreto de una autorización de una emisión de bonos de 169 millones que va a servir para cumplir con los requerimientos de la Sala de lo Constitucional y para poder financiar el déficit fiscal del país en lo que resta de los 3 años, de los 3 meses siguientes. Con este acuerdo legislativo se busca reestructurar la deuda de la emisión de nuevos certificados de inversión previsional, los cuales están basados en la nueva rentabilidad aprobada con la reciente reforma a la ley de pensiones. Con 56 votos fue aprobado el dictamen para la emisión de títulos valores por $168 millones para incluir los pagos previstos en el presupuesto 2017 y con el acompañamiento de 55 legisladores se dio vida al decreto de reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales para el pago de $91 millones que serán destinados a la deuda previsional que vence el 4 de octubre próximo. En estas últimas votaciones ya no participaron la mayor parte de diputados de la fracción de Arena, quienes se marcharon del pleno, pese a que el trabajo aún continuaba en horas de la madrugada. Para el FMLN se rompió con el bloqueo sistemático que mantenía Arena, de tal forma de evitar que el país caiga en impago. Con esto hemos superado cualquier miedo que la población nacional e internacional tuviera de impago. No hay impago, no va a haber impago. Dentro del decreto fue aprobado un crédito puente que permite que los fondos se tengan pronto, sin esperar que los bonos sean colocados en el mercado. Una vez estos se coloquen, estarán destinados a cancelar de inmediato el empréstito. Esta reforma al sistema de pensiones se entiende que se contribuye también a que el país no caiga en el impago y solventar esta deuda previsional. Esto es como a veces complejo de entender cómo es que se ha evitado ese riesgo del impago y cómo se reestructura la deuda. Es que, como te decía, las pensiones, al ser privatizadas, dejaron un enorme endeudamiento en el gobierno. Y hasta antes de esta reforma que hicimos anoche, estaban llevando a una situación de insostenibilidad. Y estaba yo, ahora que oía la nota, pensando que en una gran incertidumbre para la gente, porque mucha gente creía que ya no iban a haber pensiones. ¿Sí? Mucha gente creía que ya no les iban a pagar su pensión, porque en realidad llegó a un punto tal de que todos los recursos estaban agotados ahora a septiembre, ¿verdad?
Es decir, si no hubiéramos hecho la reforma, no habría para pagar pensiones en octubre, pero el presidente lo dijo, no voy a permitir que dejen sin pensión a los pensionados. Y ahí le cumplimos al presidente, él con sus iniciativas y nosotros trabajando, porque ahora tenemos seguras las pensiones. ¿Qué pasa? El certificado de pensiones vencía el 4 de octubre. 4 de octubre. Había que pagar 92 millones de dólares. Nosotros en la Asamblea habíamos creado la fuente de financiamiento para pagarlo, pero la Sala de lo Constitucional lo derogó, ¿verdad? Y también habíamos creado el mecanismo de financiamiento para pagar las pensiones de octubre en adelante, pero la Sala de lo Constitucional lo quitó. Por eso, aparte de la privatización, la mala fe con que la Sala de lo Constitucional ha actuado con los pensionados hizo llegar a un punto muy crítico, ¿verdad? ¿Cómo se resolvió? Bueno, se reestructuró la deuda y dentro de la reestructuración se ha lanzado para el mes de abril el pago de este certificado de 92 millones, pero reconociendo los intereses que acumule de aquí a abril, ¿verdad? Porque es amortización e intereses. Abril 2018. Sí. Por otra parte, el fideicomiso, la ley del sistema de ahorro para pensiones ahora se ha repartido en 2 fondos. Un fondo especial de retiro y un fondo conservador. Y uno de estos fondos tiene un techo más alto para emitir certificados de inversión. De esa forma se abre la posibilidad de que el FOP se financie con más certificados de inversión previsional. Y la cuenta de garantía solidaria paga también las pensiones. Entonces se da una concurrencia de solidaridad intergeneracional, repito, el gobierno contribuye también con sus aportes y el fideicomiso tiene más capacidad de adquirir recursos para pago de pensiones en curso de pago. ¿Qué papel jugó, diputada, el actuario, la persona que vino y que dijo, bueno, lo que está proponiendo el gobierno realmente es lo razonable? ¿Cómo fue ahí esa actuación de parte de las AFP, de parte de los diputados de derecha? ¿Qué papel jugó ese? Lo más importante para mí es que el actuario desenmascaró pues todas las mentiras que se estaban diciendo sobre la propuesta del gobierno, que seguía siendo mejorcita que esta, a mi entender. Sí. Pero él con los datos fríos demostró que esta propuesta mejoraba la pensión y disminuía el déficit y le daba sostenibilidad en el tiempo. Y eso quitó muchos argumentos a la oposición realmente. Entonces ellos ya solo se quedaron con su debate ideológico y claro, con su interés de en la crisis sacar más ganancias. Pero felizmente... porque no era cierto que ellos habían hecho un estudio actuarial. No, ellos no lo tenían. Ellos tenían un cálculo de cómo ganar más en la crisis, endeudando al gobierno. Esa era la lógica, ¿verdad? Pero esta lógica cambió porque la reforma que hicimos ayuda a salir de la crisis, no endeuda al gobierno y no permite que ellos se lleven los ahorros de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, el actuario sí dio muchos elementos y además demostró que la cuenta solidaria de garantía que ellos tenían para la pensión vitalicia estaba sobreestimada. Por eso es que nosotros decíamos que se lo agarraban, porque te querían cobrar por tu garantía de longevidad 5 puntos, cuando en realidad el valor actuarial está en hasta 2 puntos, que es lo que ha quedado ahora. Siempre había un cobro por el manejo de la pensión. Eso bajó. Hemos bajado la comisión por manejo de la pensión y las cuentas inactivas ya no van a pagar comisión. Porque antes, si una señora trabajaba 3 años y no trabajaba otros 3, le cobraban comisión por tenerle la cuenta. Y cuando venías a averiguar ya no tenías dinero. Entonces se suprimieron las comisiones de las cuentas inactivas que cobraba la AFP y se ha disminuido
la comisión por otorgamiento de pensión y se le quitó la comisión a la pensión mínima. Aquí hemos tenido personas que ya son jubiladas y que dicen, bueno, a mí me están cobrando una comisión y yo lo único que he recibido de la SAFP es el pachón de agua, es una sombrillita, pero de ahí no hay ningún otra, digamos, qué sé yo, como cualquier lugar donde están los jubilados que hacen a veces clubs que viajan, etc. O sea, nada más allá que un souvenir que le dicen. Sí. Entonces decían, a la hora del tiempo de jubilación, la pensión de las personas es realmente indigna, no es algo con lo que se pueda vivir. Con esta primera, yo digo primera reforma, porque como dice la diputada... Es un primer paso importante, pero falta más, falta dar equidad de género. Me parece que hay que mejorar todo lo que tiene que ver con los sectores con alguna discapacidad. Eso nos falta. Y arribar a la larga a un sistema mixto. Eso va a ser necesario tarde o temprano. Vemos que, por ejemplo, en Chile, que es donde empezaron las famosas AFP, digamos, manejadoras de nuestros ahorros de toda la vida, han sido bastante cuestionadas. Se está hablando incluso a Michelle Bachelet, a la presidenta, le habían pedido que no hubiera ya más AFP. Sin embargo, la reforma que se hizo el día de ayer constituye un paso, como dice la diputada, en la dirección hacia una reforma estructural. Si hablamos de una reforma estructural, yo quisiera que nos dijera qué son otras aristas, además de las que ya he mencionado, que se deberían tomar en cuenta para tener una reforma estructural del sistema de pensiones de todos y todas las trabajadoras. Vamos a ir al último bloque y al regresar quisiéramos hablar de qué otras aristas debieran ser contempladas y de qué manera. Bueno, en esta Asamblea Legislativa que ayer tomó por 74 votos la decisión de poder hacer esta primera reforma al sistema integral de pensiones, seguramente va en el camino de poder lograr algo mejor. Sin embargo, quisiéramos conocer cuáles son estas aristas, cuáles son estos puntos, cuáles son estos elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de una reforma estructural. Bueno, hay cosas que han quedado pendientes, por ejemplo, ampliar la cobertura. Y ahí tiene que ver con varias cosas. Uno es lograr que todos los afiliados al Seguro Social tengan al mismo tiempo cotizaciones para AFP. Y por otra parte, lograr un mecanismo de cómo incorporar al sistema previsional al sector informal. Eso nos ha quedado pendiente y hay que recordar que el sector informal es quizá la parte más grande de la población económicamente activa. Seguimos con un sistema previsional que únicamente cubre a un 20% de la población económicamente activa. Este tema definitivamente queda pendiente. Otro tema importantísimo es lograr mayor equidad de género, porque ahí en esta ley todavía las mujeres se jubilan antes que los hombres y por lo tanto su ahorro acumulado es menor y eso influye a la hora de calcular todos sus beneficios. Entonces, ¿cómo lograr mayor equidad de género y que no les descuenten el periodo de maternidad que les pague el Seguro Social? Es importante. Porque todavía hoy, cuando el Seguro Social paga los meses de maternidad, no paga a la AFP. Entonces pierde. 4 meses ahora. Sí. Entonces eso es importante y no fue resuelto en esta reforma. Otro punto que para mí es
importantísimo es generar mayor competencia entre las AFP, porque son un mercado cautivo entre dos empresas. Entonces, si logramos otros niveles de competencia, a lo mejor vamos a lograr mejorar los servicios que prestan y bajar todavía más la comisión. Eso creo que son temas que debemos avanzar. Pero tampoco no hay mayor competencia porque en realidad son dos. Son dos, pero podría haber otra. Sería interesante, porque la comisión es hasta 1.9, no es por fuerza 1.9. Entonces, ojalá nuevos actores entren a jugar aquí para que haya mayor competencia. El tema también quizá de la mayor solidaridad, ¿no? Y mayor solidaridad, pero en esto hemos dado un buen paso, pero si lográramos arribar a futuro a un sistema mixto que combine reparto con capitalización, creo que estaríamos en la situación ideal. Hoy nos hemos aproximado, porque hay una especie de reparto en la medida que hay un beneficio de pensión vitalicia definido, ¿verdad? Pero es más cooperación intergeneracional que reparto. En esta actual correlación de la Asamblea Legislativa, diputada, se notaba, bueno, ya teníamos varias semanas que había acuerdo, que no había acuerdo, porque es importante, como lo ha dicho el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que los legisladores lleguen a consensos, lleguen a acuerdos por el beneficio del país, porque a veces se siente como que cada quien ve sus intereses y no ve lo que realmente está en el centro, que es el beneficio del pueblo trabajador. Bueno, yo lo primero que quiero decirles es de que realmente revertir el intento de llevarse el ahorro en el 47% de la cotización que se quería llevar el sector privado, lo hemos revertido con 31 votos contra 53. Y eso da cuenta de la batalla que dio el pueblo trabajador y el FMLN ahí en la Asamblea, porque ellos tenían votos para hacerlo. Pero la lucha de las organizaciones sociales en la calle, el acompañamiento en la Asamblea y la lealtad y capacidad del grupo parlamentario del FMLN, finalmente lograron realmente imponer los derechos de los trabajadores. Yo creo que eso es importante, porque aquí cada partido tiene sus principios. En el caso del FMLN, somos un partido que ha sido creado para defender fundamentalmente a los trabajadores y vamos a los consensos, pero sabiendo que nuestros principales representados son los trabajadores y los excluidos, pero otros partidos van al consenso a partir de sus compromisos con las argollas financieras, porque para nadie es un secreto que son la misma banca la que tiene el control de las AFPs, ¿verdad? Y partidos como el Partido Arena, es claro que han representado todo el tiempo en esta negociación a la élite de la argolla financiera de este país y de Centroamérica. Diputada, ya me estoy poniendo en el caso hipotético y usted me dice si yo estoy demasiado alcanzativa. ¿Habría alguna posibilidad de que esto que se ha logrado el día de ayer, que ha costado tanto, la Sala de lo Constitucional lo revirtiera? Bueno, si Arena se lo pide, sí, porque legalmente no tiene nada que objetar, pero últimamente la Sala, si Arena le pide algún favor, se lo hace, pero yo creo que no lo va a hacer Arena, porque en este caso, si llevan a la quiebra al sistema previsional, también las aseguradoras de fondo tienen mucho que perder. Ahora que se ha terminado este capítulo, diputada, en el seno de la Asamblea Legislativa, sobre todo en la comisión que usted preside, que es la de presupuesto, ¿cómo se llama? Hacienda y especial del presupuesto. ¿Qué otras importantes acuerdos hay que hacer? Vamos al presupuesto general de la Nación, que lo presentan mañana. Mañana es el día. El presupuesto tendría que haber llevado un altísimo de financiamiento, de no haberse hecho las medidas que se tomaron ahora.
yo estoy optimista de que vamos a tener un presupuesto más racional el otro año, y esa tarea empieza a partir de mañana, que recibamos por ley. El ministro va a llegar a las 11 a presentar el presupuesto general 2018. ¿Y tienen cuánto para aprobarlo en tiempo? Pues para aprobarlo en tiempo tendría que ser antes de que empiece el otro año. Antes de diciembre. Si no, entraría en vigencia el actual, que con la emisión de títulos valores que se hizo ayer, ha superado la sentencia de inconstitucionalidad que también la sala metió para generar más problemas. Pero con esa emisión de títulos de ayer ha quedado vuelto a la legalidad el presupuesto 2017. ¿Cómo, bueno, mañana reciben, no saben aún cómo está el presupuesto? Sin embargo, también hay como consultas, ¿verdad?, de parte de la ciudadanía que dice, bueno, si se declaró inconstitucional el presupuesto 2017, ¿qué se estaría pensando para el próximo presupuesto 2018? Nosotros tenemos que hacerlo como manda la ley, porque ya qué cálculo político haga la Sala de lo Constitucional es otra cosa. Pues nosotros estamos obligados a hacer el presupuesto tal como lo manda la Constitución, que es estimando los ingresos que por ley recibe y proponiendo los gastos que sean convenientes a los fines del Estado. Y que no lo desfinancie, ¿no? No, es que tú no puedes poner más gasto el ingreso te determina cuánto vas a gastar. El ingreso está determinado por las leyes, el gasto no. El gasto está determinado por el ingreso, porque no puedes gastar más de lo que te ingresa. Por eso la Constitución sabiamente dice que lleve todos los ingresos que por ley espera y los gastos que estime convenientes, porque no puede poner todos los gastos si no hay ingresos que le den soporte. Entonces eso es lo inmediato ya. Claro, y doy por hecho que se priorizará seguridad, inversión social, desarrollo económico, que son las prioridades de este gobierno para ir avanzando hacia un país productivo, educado y seguro. Y bueno, la fracción del FMLN siempre ha estado en esa línea, ¿verdad?, de defender lo que el gobierno está realizando, que por supuesto destina más del 48% en el tema social, que es importante, y que se esperaría que las fracciones legislativas al final voten en También conjunto. viene en ese presupuesto el presupuesto de elecciones, o sea que es urgente aprobarlo porque el presupuesto electoral, la segunda fase para la realización de elecciones, viene en este presupuesto 2018. Yo quisiera, diputada, que usted nos comparta esta noche un mensaje final, después de todo este debate, después de lo que se llegó ayer, de cara al futuro, cómo en la Asamblea Legislativa, que es tan importante para la gobernabilidad de este país, pues debiéramos actuar, o bueno, debieran actuar las personas que allí están representadas por el voto popular. Bueno, yo creo de que es fundamental que los diputados y las diputadas nos pongamos en función de los intereses principales del país y dentro de ellos de la gente más necesitada, ¿verdad? Es fundamental de que no actuemos en base a intereses personales ni de sectores poderosos, sino que debemos usar esa responsabilidad pública que tenemos para defender a los que históricamente no han tenido quien los represente, porque yo creo que de eso se trata, pues de apoyar a la gente que históricamente no ha tenido quien la represente. Yo me siento contenta de que el FMLN ha sabido representar muy dignamente a los trabajadores. Fíjense, evitamos que les robaran el ahorro, les querían robar el 47%. Querían poner el dinero en mercados sin calificación de riesgo, como que era casino. Esto también se evitó porque se pusieron regulaciones. De los 2 puntos que se incrementaron, todos van al fondo de la pensión del trabajador y se le quita 1 punto a la AFP. Se recuperó por otra parte
este sentido de solidaridad intergeneracional que permite que disminuya la deuda. Y al reestructurar el fideicomiso se eleva la rentabilidad de los ahorros de cada cotizante. Entonces yo creo que hemos cumplido y hay garantía, pues ya no hay que estar nerviosos, las pensiones van a mejorar y están seguras para todos los jubilados presentes y futuros. O sea que esto se expresa en definitiva el consenso de lo que ha permitido la correlación política actual. Así es. Y solo algunos diputados que no se preocupan por las pensiones no votaron, pero fueron muy pocos. De ahí todos los partidos concurrieron con sus votos. Sí, porque fueron 74 y son sí, 84. Todos los partidos concurrieron con sus votos y eso para mí es muy importante. Bueno, pues nos alegra que se haya pasado esta nueva etapa y agradecemos mucho su presencia esta noche, diputada. Bueno, gracias. Algo desvelada, así es que ahí me disculpan si tuve lapsus, pero lo más importante es de que están seguras las pensiones para los actuales jubilados y jubiladas y para los que continúan. Sí, y esa es una buena noticia, ¿verdad? Hay pensiones y por supuesto no hay impago. No. Agradecemos a la diputada. El día de mañana a las 7 de la mañana, si usted llegó tarde hoy, puede volver a ver la entrevista y a las 7 de la noche le invitamos a Opulencia Pipí. Vamos a estar transmitiendo esa actividad de CONAMIPE. Así que gracias por su sintonía y al día de mañana le esperamos siempre a través de Gen TV, el canal que te ve.